Bueno, la persona que hoy nos visita es uno de mis entrevistados favoritos. Me gusta conversar con él, sobre todo por el tema didáctico, por el tema pedagógico que envuelven sus conversaciones, tanto de política nacional, política internacional, de gestión de Estado. Con él se puede conversar de todo y en la mejor de las formas. Está con nosotros el ya dilatado dirigente político y ahora presidente del Consejo de Indotel. Hablamos del buen amigo, el doctor Guido Gómez Mazara. ¿A usted, profesor? Primero, un placer. Como diría Pedro Vargas, muy agradecido, muy agradecido, muy agradecido. Se nos dio. Profesor, empecemos por el tema de Indotel. Sé que ya hay varias cosas de las cuales podemos conversar con usted. Pero quiero que enfaticemos, empezando la pregunta, en el lanzamiento del Sistema Nacional de Alertas. Me alertó, me llamó la atención. Conversemos sobre eso, por favor. Déjeme decirle. Ayúdame con el micrófono. Uno de los grandes problemas que tiene la vida pública dominicana es que un altísimo porcentaje de los actores opinan al margen de la rigurosidad estadística. Okay. Entonces, para tú definir una política pública efectiva, tienes que tener datos. Se supone. Y no actuar de oído. Vamos a los datos. En el país hay componentes de los actores institucionales que no tenían ni el nivel de coordinación ni las herramientas tecnológicas para hacer mucho más eficiente su labor. Eso en el discurso suena bonito, en el terreno práctico. Defensa Civil, ¿verdad? 911, COE, Policía Nacional, Procuraduría General de la República, CONANI. Esos mecanismos necesitaban una herramienta que ustedes la conocen en otros países, que efectivamente se traduce en capacidad de la gestión pública de garantizar un mayor nivel de protección a todos los sectores de la vida nacional, pero los más frágiles. Y comienza a traducirlo en el lenguaje práctico. Bueno, si los huracanes regularmente ingresan por la parte este de la isla, ¿pero por qué impactan más en el sur? Impactan más en el sur por dos razones. Una fragilidad en la infraestructura y lo que muchos llaman la escasa repoblación forestal. Entró por Miche, pero desbarató Tamayo. Ah, ok. ¿Por qué en la República Dominicana no existía un mecanismo de coordinación mediante el cual se estableciera un protocolo, en el caso específico de los huracanes, un sistema de refugio, pero con anterioridad colocar en todas las televisiones de esa demarcación y en todos los teléfonos geolocalizados en esa demarcación una alerta que te ubique, oriente y te dé toda la información determinante? Primer lugar. Segundo lugar, uno de los temas que a mí más me preocupa, vuelvo a las estadísticas, entre el año 2018 y el 24 en la República Dominicana desaparecieron 1.600 personas. Eso es mucho, eso es demasiado. Al mes de julio van 126. ¿Qué pasa? Que una persona siempre tiene mucho mayor énfasis en el tema de la alerta Amber, porque fue un fenómeno que comenzó con una tragedia en Texas en el año 1996 y se alertó un mecanismo para niños y niñas que estén, ojo, en alto riesgo. Sin embargo, el ciudadano ordinario no existía un mecanismo para activar un circuito. Se desapareció Juan Pérez. Hay un protocolo de 24 horas que se activa mediante el cual en el destacamento determinado, ahí comienza a timbrar y se imprime una foto del ciudadano que teóricamente está desaparecido. Déjame decirle una cosa. Aquí hay una confusión. Por eso el protocolo hay que activarlo en función de lo que manda, porque la muchacha que se va con el novio y comienzan los padres a decir que está desaparecida, no está desaparecida. No tienen contacto con ella. ¿Verdad? No quiero aludir a ninguno de los que estamos aquí, pero el personaje que se tarda mucho y no puede llegar a la casa y va al destacamento y dice, mira, méteme preso. Eso pasa, ¿eh? O sea, no está desaparecido, es que no hay un contacto con él. Entonces, no, cuidado. Lo vieron en la televisión. Siga, doctor. Siga. Pamela está sorprendida. Lo vieron en la casa de los Fokker, por eso Parece supe. que a ella le han hecho esa historia varias veces. Siga, doctor. Siga. No se deje distraer, entonces, doctor. en el régimen, por ejemplo, de Amber, hay que decirlo. Amber es una terminología que significa así, es un acróstico que hicieron, hay que decir, significa American Missing Broadcast Emergency Response, se llama así. Pero aquí en la República Dominicana hay una referencia, Carla Maciel. ¿Ustedes se acuerdan? Una niña de Pedro Brán que la asesinaron
Pero ¿usted sabe para qué? Para tráfico de órganos, señores. Identificaron al responsable, le cantaron 30 años. Digo, no hay forma de compensar eso desde el punto de vista jurídico, ¿no? Ni legal, pero bueno, eso pasó. Y frente a eso, lo que nosotros hemos activado ese tipo de circuitos, ¿dónde se va a concentrar? ¿Y en qué esquema va a iniciarse? El sistema Android es el primer punto. 70% de la población en el país tiene Android. ¿Ustedes lo sabían? No sabía. Este es el circuito exquisito popístico que tiene otro tipo de cosas. Pero Android es el 70%. No, todos nosotros, olvídate de eso. A nivel mundial. Entonces, eso es lo primero. ¿Cuándo traería los Apple? ¿En qué tiempo? Antes de diciembre. Antes de Es diciembre. una programación porque es el primer nivel. Entonces, el segundo nivel, que yo pienso que es importante que ustedes lo sepan, la mayor concentración de desaparecidos está en Santiago de los Caballeros en el país. Cónchale. Miren qué dato tan interesante. Entonces nosotros comenzamos para que el modelo sea el primer mes en Gran Santo Domingo, Capital, Santiago y San Juan de la Maguana, que es en el sur donde están desapareciendo más personas. Eso es un método que ahora lo vamos a reivindicar con el esquema comunicacional, para que la gente sepa frente al procedimiento qué hacer, activar el protocolo. Y debo decir que el equipo que se adquirió y que en total dio los recursos es el mismo que usa el FEMA en Estados Unidos. La alerta ambiental. Sí. Qué bien. Jorge. No, era esa misma pregunta de cuándo iban a entrar, porque vimos la alerta en los dispositivos Android, cuándo iban a entrar en Apple. Ok. ¿Cómo va el tema del bloqueo de señales en las cárceles? Tú sabes que ese es uno de los temas que yo voy a editar una respuesta. La gente Sí. legítimamente me lo pregunta y es muy válido. Vuelvo a las estadísticas. Hay un libro que fue Premio Nobel de Economía 2019 que se llama Buena Economía en Tiempos Difíciles. Sí. Pero la Duflo, que es francesa, la gente no sabe así. Entonces, y con su esposo. Su esposo. pareja. Sí, su pareja. Entonces, ella tiene como centro de su análisis una de las grandes tesis. O sea, la estadística es la fuente de diseño de política pública. Todo Claro. lo otro es opinar. En el caso de las cárceles, en la República Dominicana, 36% de los teléfonos o robos se registran en esa área. Es decir, el destino del 36% de las actividades de robo en este país Es la cárcel. tienen un teléfono. Pero el 90% de las llamadas fraudulentas se hacen con teléfono robado de la cárcel. El 90. Es una locura. Una locura. Entonces, alrededor, y eso nadie lo quiere decir, alrededor de los robos telefónicos hay una industria. Aquí hay plazas que están dedicadas a eso, ¿eh? Plaza, ustedes saben a lo que yo me estoy refiriendo. Sí, de huesadero. Correctamente. Entonces, ¿qué hicimos? Identificamos, en principio, técnicamente, ¿cuál era el método? Identificamos 4 centros penitenciarios. Dimos el dinero, porque la buena voluntad es efectiva, pero tiene que ir los recursos acompañados. Dimos el dinero, identificamos esos 5 centros. La gente me dice, Guido, identifícalo. No lo puedo decir. No, ese- Porque la creatividad de nuestro privado de libertad no tiene precedente. Están identificadas las 5. Hay unos técnicos israelíes que están haciendo todo el trabajo de darle seguimiento. No voy a decir el nombre, pero por ejemplo, una en el sur. Identificamos que había una persona que había depositado millones de pesos en su cuenta bancaria estando preso porque era un consultor de brujería. O sea, la gente lo llamaba y él decía, sí, tal y tal cosa, daba una recomendación. Asesor espiritual. Correctamente. Y caí en la cuenta. Pónganse a pensar eso. Lo segundo es, la gente me dice, técnicamente explícalo. Miren, hay una propensión a que el proyecto inicial sea en centros penitenciarios sin entorno poblado. ¿Por qué? Porque cuando tú inicias una fase de bloqueo, si el entorno está habitado, hay dificultades. El mejor ejemplo, La Victoria. Hace 50 años ahí no había población. ¿Pero qué pasa ahora? Es un municipio. Claro. Entonces no podemos orientar. Tenemos otro modelo que se llama Easy Casher para ese tipo de cosas. Ahora, ¿qué esperamos? Que cuando la Parra se abra, ahora, el mes que viene, toda esa sobrepoblación penitenciaria se va a desplazar una parte importante allá y eso nos va a acelerar todo el proceso de bloqueo. Claro. Guido, estuve viendo las estadísticas recientes de este año, el de la economía. El sector comunicaciones. ¿Está en crecimiento? Sí.
Está en decrecimiento. Exactamente. Y por ahí va mi pregunta. ¿A qué tú atribuyes eso? ¿Es la situación general o, No, múltiples factores. o algunos factores Mu- intrínsecos al sector? Múltiples factores. Ujú. Yo creo que en la República Dominicana las mismas características que tipificaron el modelo en el área de la telefonía, que es el área que mayor ingresos genera, ha pasado de una etapa monopólica, hay que decirlo, a una etapa duopólica, que si bien es cierto ha democratizado el mercado, las características esenciales es que dos empresas tienen el 95% del mercado. En primer lugar. Segundo lugar, la democratización de las herramientas en materia de telecomunicaciones ha abaratado el proceso. Fíjate que cuando tú ves los índices de empleomanía en el sector, te darás cuenta de que hay una tendencia A la de baja. tercerizar el empleo. Ahora, cuando tú combinas, ¿qué es lo que hace el Banco Central? Que combina transportación y telecomunicaciones. En el reporte que hace anual, te está dando 1.4, 1.5% del PIB. Mi preocupación es la siguiente. En la medida de que nosotros generemos un debate alrededor del tema de las telecomunicaciones, pero fundamentalmente el sector de las prestadoras de servicios, aquí hay un gran desafío. Yo puedo ser hasta recusable en el tribunal, pero si la fuente fundamental de generación de recursos en el Indotel resulta de gravar al sector, también gravar es un impedimento para el desarrollo del sector. No sé si me estoy explicando. Sí, sí. ¿Verdad? Porque si queremos combatir el concepto Agregando de costo. Exactamente. Si queremos combatir el tema de la brecha digital, tú no lo puedes hacer sobre la base de grabar. Claro. Y comienzo a hacer como ejercicios así muy elementales. Miren. Y Eliseo plantea un tema que es interesante. Por ejemplo, en la República Dominicana, 88.5% de la ciudadanía tiene acceso al Internet. Eso implica que 10 millones de dominicanos acceden al Internet. Ahora, ¿cuál es el inconveniente? Que de ese 80 y tanto, 34% no hace un uso productivo del Internet. ¿Ustedes saben por qué? Sí. Porque no posee las habilidades Herramientas. elementales ni formativas de lo que muchos llaman La alfabetización digital. analfabetismo Claro, digital. Exactamente. Entonces, ¿cómo comenzamos? Es un tema más amplio. Él introdujo el componente económico, yo voy al educativo. ¿Cuál es el problema? Todavía en la República Dominicana el modelo educativo en un 55% sigue enfatizando en las profesiones tradicionales. La gente quiere seguir siendo abogado, ingeniero, Médico. contable, Médico. economista, médico. ¿Tú sabes cuál es el problema? Que el mayor nivel de empleabilidad en la República Dominicana está en las profesiones STEM. Ujú. La gente quiere blockchain, Big Data, Internet de las Cosas, inteligencia artificial, Mecatrónica. mecatrónica. Eso es lo que quiere la Creadores gente. de nubes, Entonces, digitales. ¿cuál es todo. la tragedia? Que solo 12% en los modelos educativos dominicanos van a esas áreas. Eso es un problema. Por eso en la estrategia de nosotros hemos comenzado en acuerdo con el BID a sembrar de becas en el sector STEM la República Dominicana. Mi preocupación es que en la medida que nosotros queremos alcanzar el punto de desgravar, estamos creando todas las condiciones para reducir la brecha digital, pero la pregunta es la siguiente. ¿La empleomanía? ¿El impacto en la economía? Tú has dicho algo de desgravar, pero este debe ser uno de los pocos países del mundo ¿Qué donde va? el Internet paga impuestos selectivos al consumo. Una locura. Es una locura. Una locura. Y TEBI y selectivo. Sí, es una el locura. Internet. Una locura. Que es Claro, una herramienta fundamental. Pero Derecho humano. la electricidad no paga ni selectivo ni TEBI. ¿Por qué el Internet? Que es un servicio tan básico, ni el agua tampoco. Pero se presume que O sea, el Internet representa la cuarta revolución industrial. Claro, correcto. Está pagando INTEBI y selectivo. Y ya un derecho humano. Una locura. Pamela Rojas. Guido, ¿qué otros problemas, vamos a decir, encontró cuando llegó a Indotel? Cosas que dijo, está pasando esto y quiero cuando salga haberlo dejado solucionado. Creo que una de sus inquietudes al principio, porque me parece haber escuchado también, era un tema de las emisoras que entraban en la zona fronteriza. Ahí voy. Y el tema de, pues, ahora Indotel con un edificio propio, inversión versus lo que se va a ahorrar, Ok. de aquí a cuánto. Mira, En la emisora nosotros tenemos una invasión del espectro radiofónico en Pero- No, fronteras pero déjame decirte una y en cosa, provincias déjame decirte una- fronterizas. Ahí lo voy a explicar. Hasta el Siempre artículo donde Y tú vuelvo al eres, tema de se las mete estadísticas. la emisora. Nosotros financiamos un estudio, ahí está, a acceso de todo el mundo, en la dirección siguiente. ¿Qué pasa con el espectro radial dominicano en la parte fronteriza? El primer problema es una culpa de la clase política en términos generales. Los últimos 25 años solo se ha invertido el 3% de los recursos públicos en la frontera. Esa es la verdad. Esa es la verdad. ¿Quién es un dueño de emisora en Vengan a ver? En Tamayo, en Partido,
Es un ciudadano que le gusta la radio, que se nutre en términos financieros del alcalde que le da unos cuantos anuncios o del comerciante del pueblo. No hay un nivel de rentabilidad. ¿Y qué ha pasado? Había en Indotel una especie de restricción técnica sobre la base de no autorizar la potencia. Lo primero que hicimos fue que autorizamos la potencia. En segundo lugar, le invertimos significativos recursos. Coordinamos con el Ministerio de Educación y de Cultura un programa de competencias, por ejemplo, interprovinciales, donde nosotros determinamos en el estudio que hacia el sur hay una mayor propensión a la bachata. Sí. Pero hacia la línea, típico. Entonces, ¿qué hicimos? Hicimos esa combinación y además combinamos con, no tengo que dar generales de ellos, pero Don Pocho y Familia y Ramón Orlando, en el esquema de programación musical. Yo no tengo prejuicio contra nada, pero yo estuve en Hondo Valle y ahí se escucha más compa que merengue. ¿Más que? Compa. Compa, la música haitiana. Música haitiana. Claro. Sí. La versión merengue de ¿Merengue Haití. haitiano? ¿Esa es la verdad? Sí, sí. Mal de Amor, de Juan Luis Guerrero. Eso es compa. Ese ritmo. Entonces, y como muchos, los diplomáticos de Haití, ese tipo de cosas, Tabucombo, bien. Repito, no tengo un problema con la música. No, claro. Pero a lo que hablo que hay que preservar el Claro. espectro. Déjeme darle un dato un poco interesante. Cuando nosotros hicimos eso, tuvimos que coger un viaje rápido a la UIT porque los amigos haitianos nos estaban acusando de que estábamos agrediéndole el espectro y discriminándolo. Hicimos la explicación del lugar, que no era así, y evidentemente en esa dirección. En lo segundo, el edificio. Yo no soy bueno en matemáticas, pero el edificio de Indotel estuvo por 25 años en manos de un propietario, que está en su derecho. Calculen $140,000 por 25 años. El Estado Dominicano gastó $27.5 millones en alquiler. Y nosotros compramos obra gris, el edificio de la 27 en $13 millones. No tengo que decir Y más nada. operando en una cosita, porque... No, él tenía un piso. Esa gente no sabe eso. Él tenía un piso. Piso. Claro. O sea, él alquiló a una entidad y él tenía un piso adentro. Alquilado la entidad. Sí, el edificio nuevo tiene 12 plantas, 4 elevadores, 168 parqueos. Este tenía 5 y había uno que era del dueño. ¿Y qué van a hacer con el tema, ¿por qué? con el tema de la construcción? Porque hay un terreno que está frente a donde ustedes alquilaron, que tengo entendido que es para construir el edificio de Indotel. No, déjame explicarte. Eso es el famoso hoyo, El hoyo, que está al lado sí. del MIC. Sí, el Ministerio de Eso Economía. cuesta Luego 9 de millones de Comercio. dólares. Lo que nosotros hemos planteado al presidente de la República es que como eso es propiedad de el Indotel, nosotros compramos un edificio que disponga de él. La estrategia sería que por un tema de parqueo ahí se levantaran 15 o 20 plantas. Mira, porque el Estado Dominicano gasta 2.100 millones de pesos al año en alquiler. Que consolide todas las entidades públicas ahí Una gran cantidad. y haga 10 pisos hacia abajo de parqueo y se resuelve el problema. Excelente. Claro. Jonathan. El tema es que hay un tema legal ahí, Guido, con eso. Te lo digo porque me tocó manejar ese expediente de cerca. Diga, ¿se puede decir? No, dilo. No, lo que pasa es que ese solar fue expropiado, declarado de utilidad pública, Ah. para un edificio de Indotel. Ujú. Ahí así lo dice el decreto. Entonces la legislación que regula las expropiaciones establece que tú tienes que usarlo para el fin ¿Qué fue de que fue declarado de utilidad pública. Entonces ahí quien tendría que hacer ese edificio es el mismo Indotel o para Indotel, aunque Indotel luego se lo alquila al Estado a otras entidades. Ese es el tranque que hay. No, pero le con buscamos eso. la vuelta. Y si no se usa para ese fin, entonces hay que vendérselo Un tercero. u ofrecérselo a quien se lo expropiaron por el valor que le dieron en ese momento. Otro decreto. Sí, que que devuelva el dinero que le expropiaron, De la expropiación. devolver la operación. Ok. Pero imagínate, o sea, Yo me deslindo Claro. más por la inversión Indotel. oh, claro, por Dios. Indotel, inyectarle los recursos a Indotel para que Indotel haga el edificio y después entonces el Estado se los repague. Sí. Vamos a la política. Sí. Siempre bueno. A mí me gusta, a mí no me Sí, gusta sí, eso sí. mucho. Me gustaría un tema de que una compañía te ofrece cobertura si se te va la señal por ahí, pero vamos a la política. Guido, yo seguía o sigo, Pero hay una respuesta para eso, que nosotros estamos trabajando en el tema de la conectividad satelital. Vamos a hacer un anuncio en las próximas 2 semanas sobre Starlink. Ok. Es No, Ispasat. A mí me gustó el tema de que si se te va la señal, la otra compañía tiene que ofrecerte señal Es una obligatoria. decisión Sí, del Tribunal Constitucional. Me gustó. Vamos a argumentar un poco de eso entonces. Sí, antes de entrar a la eso se política. llama el roaming nacional. Mira lo que pasa.
no es un acto de estimular la holgazanería en materia de inversión, pero cuando una empresa establecida tenía despliegue y tú ibas a un punto, si tú no estabas vinculado a esa empresa, tú te quedabas desconectado. Claro. Entonces nos dijimos, no, pero los jefes del espectro del Estado, ustedes no pueden hacer eso. Y mediante una decisión, ellos no la recurrieron, se la ganamos. Y en la República Dominicana existe la obligatoriedad de conectarte sin impactar a tu bolsillo. Wow. Jonathan, ahora Ok. sí. Entonces, yo sigo a Guido, y siempre lo sigo y lo sigo. Sí, es verdad, siempre conversamos. Guido, yo te sigo. Pero yo veía al Guido. Guidista, es verdad. Más que Juan Pablo Uribe. Sigue. Sigue. Yo veía, no es relajando. Sí, es lo que verdad, digo. es guidista. Pero este es fiel. Es Jonathan es guidista, fiel. somos guidistas. Es verdad, es verdad. Yo seguí esa charla de partido, gobierno y sociedad, que Guido iba a los pueblos, que iba a Baní, que iba a Sí, a todo el Oviedo, país. y todo eso. Entonces Guido era el defensor de la base PRMista en un momento cuando se sentían apabullados y pateados. Y Guido atacaba la popicracia. Guido, hasta cierto La punto... atacaba. Sí. Yo la ataco. No, Pero no, sigue, digo, sigue, sigue. ok, atacaba o ataca la No te popicracia. asustes, que no, ese es no, tu no, líder. no, 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 ¿cómo así? La popicracia. Impresionado, Entonces ahora la base del PRM se siente desolada y maltratada. Ahora la están maltratando con mayor ahínco y yo no siento a Guido con esa defensa tan cercana a la base. ¿Qué ha pasado con Guido, el que defiende la base por encima de todo? Tú sabes que cuando yo estudiaba Derecho, en latín había una frase, res non verbas. Eso es hechos, no palabras. Lo que habla de mí y mi consistencia son mis hechos. Busca la nómina de Indotel. ¿Qué hay, nada más? Que procure gente del partido con la competencia y la rigurosidad de carácter académica. 1. 2. El concepto de popicracia. ¿O tú crees que un decreto me va a hacer a mí retractarme sobre un sinnúmero de criterios? No, Todavía te lo simplemente, juro. que No, simplemente no lo pero veo de- así, de- con tal pero- como yo lo veía, pero- con tanto pero- despliegue. Sí, Ahí- ahora ahí yo lo veo vuelvo. menos que antes. Ahí Yo vuelvo, también lo ahí veo vuelvo. antes, sí. La sociedad dominicana me va a Y evaluar a mí. contesta teléfono menos que antes. No, la sociedad ocupados. dominicana me va a evaluar por mi desempeño. Claro. Es por eso. Y yo cojo teléfono de 7:30 de la mañana a 9 y después de las 7 de la noche. Porque no puedo estar en la oficina cogiendo teléfono. Tan elemental como eso. A mí me dan fondos públicos como servidor para que yo haga una labor. Y tengo tiempo para todo lo otro, pero ese es mi horario de trabajo. Pero volvamos al tema de la popicracia. Mira, no es un invento mío. Juan Bosch en este país, en el proceso de democratización de la sociedad dominicana, llegó al país y estableció un cuerpo de conceptos. Tutumpote, hijo de Machepa, Pecoso Largo. Y eso lo hizo inteligentemente como una forma de fragmentar la sociedad. Yo he dicho, sostengo, hoy, mañana y siempre, que usted gobierna para todos, pero tu base electoral, tú tienes que ser, en términos de política pública, solidario y consecuente con ella. En el caso específico del PRM hoy, ante el PRD, es un partido que su base social es popular, ¿verdad? Y por vía de consecuencia yo siempre he dicho que debe haber una representación efectiva en los gobiernos municipales, ¿verdad? De toda índole, en el Poder Ejecutivo, de gente del partido. Yo te voy a comenzar a mencionar nombres, que yo creo que son una expresión de que la base del partido tiene una oportunidad. De Kelvin Cruz, ¿de dónde? De la Vega. De la Vega. No es No, pero de la base del partido. De la base. Eso es base 99.9%. Víctor de Asa, ¿de dónde? De la base. De Villagonzal. No, pero te estoy hablando de funcionarios de primera línea. Y Víctor le hace del gobierno. Ahí dónde está la Liga Municipal Dominicana. Sí, pero la liga es independiente, No, que no, no, eligen no, los se la- La alcaldes. mayoría de los Se alcaldes la correa transmisora PRMistas entre el gobierno y los lo alcaldes. decidieron a él como secretario Sí. general. Está Por bien, dos. pero no un decreto, pero siga. No, pero yo hablo de la representación en las instancias de poder Sí, y ese perfecto. otro. Pero voy a seguir hablando de nombres de compañeros. 3. Yo no sé si es de otro sector, pero hasta prueba en contrario, yo conocí a la familia Tala, yo la conocí, siendo PRMista. Ahora, antes eran PRDistas, jacobianos de toda la vida. Sí. Yo conocí a Víctor, ese médico cardiólogo famoso, junto a Nasir y a su hermano. Yo lo conocí en el partido, haciendo activismo político, ¿no verdad? Robert Polanco, Propet, viene de la UAS, era un dirigente del FED. Esos son los compañeros de nosotros del partido. Vamos a las líneas de mando fundamentales. Vamos a la línea de mando del partido, Sí. a ver si son del PRM o no son del PRM. 1. Miren, yo no sé si ustedes lo quieren reconocer,
pero yo creo que yo soy un dirigente de la base del partido. No, Pero eso sí, claro, sí, de no, los eso principales. sí. Y que haga un esfuerzo. Eddie Olivares, yo no sé si usted cree que es de la cúpula, pero de la base del partido. Claro. Sí, y es verdad, pero Jonathan se refiere principalmente, yo lo sé, a esa base hambrienta de alguna manera, pues no en términos despectivos, que se levantó con esa esperanza de que el PRM sea gobierno después de 16 años en la oposición. Y obviamente está de más decir que el PRM no le ha correspondido en la misma dirección. Y esa es la realidad, Déjame darte profesor. una respuesta. Esa es la realidad. La concepción típica del clientelismo, Ujú. que tanto daño le ha hecho a la política y que todos los partidos en el gobierno la han practicado, hace un ejercicio poco inteligente sobre la gestión pública. En la República Dominicana hay alrededor de 789,000 empleados públicos, más o menos. Nosotros ganamos con una cantidad que triplica casi eso. Ahora, la mayor acción que representa un gobierno es cuando las políticas públicas impactan en el colectivo. Yo estoy diciendo lo siguiente. Cuando los dominicanos y dominicanas ven que el modelo trae, que garantiza que 1,8 millones de dominicanos, pobres, infelices, vean a sus hijos montarse en el sistema escolar y llevarlos a la escuela y recogerlos a su casa, yo pienso que eso favorecerá a la base del partido, pero a toda la sociedad. Eso es lo que yo creo, ¿eh? Claro. Cuando, por ejemplo, nosotros vemos, voy a hacer una promoción, no creo que es de carácter familiar, pero cuando tú ves que las políticas de préstamo permiten que el que está en Cañita de Atomayor y que tenía iniciativa para producir queso y que Promipyme le da un financiamiento, yo digo, ah, mira, yo creo que la cosa va bien. Cuando yo creo que hemos triplicado la inversión en aspectos como lo siguiente, medicamentos de alto costo y una pobre mujer con cáncer de Santo Domingo Norte no tiene los recursos y la política pública le impacta de manera favorable, yo creo que estamos trabajando también para la base del partido. Eso es un desafío que tenemos nosotros. Yo te quiero decir lo siguiente. ¿Sabes cuál es el modelo económico dominicano? Que el sector privado representa el 80% de las actividades económicas del país. Estamos El trabajando. sector público es más chiquito. Sí. Ahora, yo lo que sí creo que tenemos que buscar a la gente en el partido competente. Por ejemplo, en el Indotel. Exacto. Vamos por parte. Yulisa. Tiene, Otra amiga. a ella no le va a gustar que yo diga eso, pero tiene 25 años de institución. Va a ser Sí, que llegó pequeña. había trabajo infantil. Llegó En pequeño. ese tema. Yulisa, ¿de quién es hija? De una diputada del PRM. Ujú. Una diputada del PRM. Y su papá fue diputado del PRM. ¿Verdad? Dos, yo hablo de la jerarquía de los mandos partidarios. ¿Cómo se expresa? Pedro, FDT. Siempre activo político conmigo. Siempre. Liranzo, el jefe personal. Responsable de una jurisdicción en Santo Domingo Este. Domingo Rojas Pereira, no tengo ni que decirlo. Hijo de Rojanina, consultor jurídico. Entonces, nosotros tenemos una estructura de gente que tiene la preparación, la formación, el adiestramiento y la capacidad. La base del partido está representada ahí. Sí, pero Bueno. representada está bien, no vamos a entrar en ese conflicto, pero No, estamos pero tú puedes hablando. entrar en cualquier No, punto, no, yo no, no no, tengo no. problema. Estamos, yo sé que tú dices que siempre No, no tiene tema no, prohibido. no, porque lo que el profesor, lo que el doctor Mazara, el doctor Guido Gómez Mazara, mi amigo, ha respondido, es una realidad, pero no es realmente a lo que nos referimos. Hay una representación. Hay descontento, Hay eso una, es hay una normal. representación de la base del partido expresada en un fragmento caben ahí todos. de los no caben todos, pero yo le estoy hablando que cuando en una institución del Estado, y vamos a ser pragmáticos y ahí no a términos políticos, llega un nuevo director, cancela 40 PRMistas. No es mi caso. No digo el caso suyo, no. 40 PRMistas. Entonces, cuando cambian el director, los PRMistas que tenían 16 años fuera del gobierno, tienen 3 años ahí. Usted pasa- me permite decir una cosa. Sí, claro, Mira, profesor. ser gestor público en este país es estar cerca de la psiquiatría. Porque tú tienes. Pero como paciente o como psicólogo. Ambas Ambas penas. Sin uno quererlo, eso, sin uno es quererlo. eso. Yo lo digo. Déjame una explicación Sí, del claro, práctico. O sea, tú doctor. tienes que garantizar políticas públicas de impacto con el personal, con la calidad, pero tiene que lidiar con los siguientes temas. Por ejemplo, ¿tú crees que en el siglo XXI es importante la orientación sexual de la gente? Sí. Sí. Ah, bueno, que Yo- ok, yo- la yo- orientación yo- ya, yo- ya, yo- ya. laboral, a mí no, poco no, me no, importa claro. tu orientación No, sexual. claro. Ah, no, a mí lo que me claro. importa es que usted sea un tipo eficiente y responsable. Claro. Lo que yo me fui al Claro. tema de educación sexual. Sí, sí, Uno, eso fue. uno. Dos. Una pregunta. Yo tengo que juzgar a un empleado porque su papá sea de otro partido. Claro que no. Es que si tiene calidad y competencia, información, preparación, adiestramiento. Tercer punto. A mí un día fue una gente a decirme, mira, aquí hay un abogado
que participó en un proceso de extradición con un tipo, yo creo que es lo que es abogado. Claro. Mira que aquí hay un contable que hizo una consulta para una compañía de un procesado de corrupción, pero que lo que es contable. Entonces, tú tienes que lidiar todos los días con ese tipo de cosas y, abro paréntesis, lidiar con los periodistas. ¿Usted cree que es fácil? Cuidado. ¿Ustedes creen que es fácil? Aquí tenemos uno. ¿Cómo que no es fácil, profesor? No es fácil. Pero desde la oposición es fácil. No, déjame Desde la oposición es fácil bregar con los periodistas. Que ningún político se atreva a decir, yo lo voy a decir. Dígalo. Sobre el tema de los medios de comunicación Ajá. en este país. Los políticos hemos contribuido a un proceso de prostitución en las relaciones con los medios de comunicación. Sí, claro. Porque desde los medios de comunicación se ha construido la falsa idea de que ser eficiente es darle publicidad. Eficiente es que cuando tu política pública impacta de manera favorable en la gente. Yo mido cosas. Yo te voy a dar 2 ejemplos para que tú veas que no es verdad que dar campaña y publicidad te hace una persona creíble. Claro. En las mediciones que yo he visto, si hay una servidora pública bien reputada de Jenny no da cuarto. Sí. Ahí ni da campaña Ni y pone publicidad. anuncio. Y en las oficinas e instituciones públicas que están mejor reputadas, el Archivo General de la Nación aparece altísimo. Vayan al archivo porque tú veas. Roberto Casá. Ahí no hay cuarto. Ahí no hay cuarto. Entonces espérate, porque nosotros, los políticos contracorrientes, tenemos ese problema. Claro. Que hay que construir un puente de complicidad. Y eso no es verdad. Tú- Lo que hay que ser es eficiente. ¿Tú sabes quiénes tenemos ese problema también? Los periodistas contracorrientes. Y como usted dijo, doctor, las estadísticas son fundamentales. Entonces, basemos estadísticamente en eso también. Yo te voy a dar el ejemplo mayor. Usted siempre ha sido un hombre que ha tenido estas puertas abiertas de este Siempre. programa. Siempre. Y de conmigo, todos los programas. y conmigo me encanta Y to- entre- y y todos los conmigo, programas. y conmigo me encanta entrevistarlo. Y repito, el tema de las estadísticas. Usted no lo va a hacer, pero ojalá su equipo pueda buscar todos estos programas, como aquí siempre se habla de lo que hace Indotel. Ahí están esos muchachos. Y De yo lo no que lo hace denuncio. Indotel. Dígame. Yo no lo denuncio. Y no nos da anuncio. Ni lo estamos Oye, no, pidiendo. pero te voy a decir una cosa. Ángel, yo Te voy a decir quiero- una cosa No, mucho porque más vamos a las importante. estadísticas también. Yo nunca me necesito he acercado cerca retomar, de él y uno antes de de los que la defensores de Guido conversación en todos siga. lados soy yo. Sí, No, claro. Antes de la... Niña, tú me excusas. Claro. Pero ustedes tienen que admitir que este proceso de deterioro de la sociedad dominicana ha implicado una clase política sin conciencia Claro. y un periodismo que pasó de opinión pública a publicada. Eso Siempre así. por cuatro. Eso es así. Y Aquí- se ha porque aquí- convertido en un boomerang. Lamentablemente aquí ya no se defiende causa, aquí se piensa en costos. Y se ha Círculo convertido en vicioso. un boomerang también. Claro. Ese mismo boomerang ha hecho de políticos ineficientes Ah, unos claro. altos, unos altos Sí. estándares. Incluso Círculo tenemos Pero qué años- bueno que ten- quedan algunos tenemos como años. nosotros. Mira, También. perdón, Pamela. Y me incluyo yo, Pamela, aquí hubo sobre gente todo. que repartía Pero- pollo, huevo y cerdo y salami en campaña electoral y aspiraba a ser presidente. Ay, Dios mío. No, pero, tenemos Y- años Dígame. comprando la categoría de presidenciable a través de una batería de comunicadores y eso no es posible. Antes de que nos Entonces, alejemos un poco de lo que acababa Sí, de vamos, decir vamos. Guido, de que hay algo difícil, o que lo más difícil es lidiar con los periodistas. No, lo más Yo- difícil no, no. pero yo dije quiero... eso. ¿Y qué fue lo que dijo? Yo dije que entre las tantas cosas que hay que lidiar, una es con los periodistas. en Bueno. estos tiempos. Entonces, vamos a aclarar ese punto, o usted va a aclarar ese punto. ¿A qué se refiere específicamente con eso? Porque hay dos cosas. Usted habló de lo de la publicidad, pero yo, por ejemplo, cada quien juzga por su condición, puedo tomarlo porque yo soy incisiva en una cosa. Por ejemplo, si yo estoy haciendo un trabajo y entiendo que ese funcionario tiene que darme una respuesta, yo la voy a buscar, sea como sea, porque yo entiendo que usted, como servidor público, y no hablo de usted, tiene la obligación de darme esa No, y la ley de libre información, de acceso. atenderme, de responderme. Que en muchos casos a veces es complicado que los que dirigen las instituciones hablen sobre todo con los periodistas. Entonces, aclara ese punto de si se refiere a lidiar con los periodistas en tema de quienes gestionan publicidad o a lidiar con los periodistas que hacen las preguntas incómodas que nos toca hacer. No hay preguntas incómodas. No, el servidor público tiene la obligación de responder. Por eso, aclara que usted se Y refiere cuando- con qué y es cu- difícil pero no lidiar hay con los ninguna aclaración. periodistas. Yo soy un tipo libre pensador. Yo siempre digo lo que pienso. Lo que quiero es repetir lo siguiente. El proceso de deterioro de la sociedad dominicana, donde hay políticos inescrupulosos, sin rigurosidad, también impactan en los medios de comunicación. Ok. Si tú escuchas, aquí hay gente que escribe terrible y piensa con faltas ortográficas y tiene opinión pública. Y hay gente con Y esa hay misma condición. periodistas que dirigen No, y hay no, no. manejan fondos políticos Exacto. y hay profesionales. Con sí. esas mismas condiciones que dirigen instituciones y quieren ser presidente. También. Ah, no, eso Sí. es peor. Ah, Sí, bueno. claro. Entonces es la Peor. sociedad. Es la Aquí de- sociedad. aquí de todo. No me le cargue el dado solo a los periodistas. Guido, La mire, sociedad. el presidente, También los periodistas. el presidente También. Abinader, el presidente
El presidente Abinader firmó el decreto 517-25 estableciendo una emergencia del sector eléctrico. Al otro día vimos al presidente de su partido, Ignacio Paliza, diciendo de que el país está mejor durante estos 5 años. O sea, está mejor, que tienen un país mejor que como lo recibieron. Desde su punto de vista, ¿usted no cree que hay disparidad entre ambos anuncios en tan corto tiempo? No. Vamos por partes. Mira, yo le agradezco a la gente que la discusión política en el país alce el nivel de civilización y que sean las estadísticas que sustituyan la palabrería. Es una forma de contribuir a desentar el debate de las ideas. Vamos a las cifras, para yo decirte pues, si estamos mejor o peor. Bien, al 16 de agosto del año 2020, el ingreso per cápita de los ciudadanos en la República Dominicana era de $8.500. 5 años después es de $11.000. El tamaño de la economía dominicana el 16 de agosto del año 2020, el tamaño era de $55.000 millones. 5 años después es de $58.000 millones. El tema de la pobreza. La pobreza general el 16 de agosto del año 2020 era de 37%. 5 años después de 19%. La pobreza extrema era de 9 puntos en el 2020 y es de 3 puntos en la actualidad. Hemos sacado 2 millones de ciudadanos de la pobreza monetaria. Están las cifras estadísticas ahí. Y que no vengan a decir que la estamos manipulando, porque Héctor Valera era el mismo gobernador antes y el gobernador ahora. Antes decían que la manipulaban. Guido. Bueno, pero si lo decían, decían... a Héctor Valdés le decían eso, los PRMistas. Si lo decían antes, está mal. Está mal. Bueno. Porque 2 errores no justifican. Los PRMistas decían eso. Pero antes. bueno, si lo decían, estaban equivocados. Ahora, Moody's, Sí. CEPAL, Banco Mundial, BID sostienen eso. Yo te hablo del tema, por ejemplo, de la actual coyuntura económica. Miren, la gente con razón se perturba cuando el tema del tipo de cambio se dispara. Ojo, con razón. Ahora, ahí viene la deficiencia en el relato del gobierno, que lo admito públicamente. ¿Cuáles son los factores que han caracterizado este proceso? Bien, el presupuesto fue rectificado. Y eso va a implicar que el déficit pasara de 3 a 3.47. Pero además, como hemos inyectado 70.000 millones de pesos a la economía para mayor obra de infraestructura y mayor desarrollo, ¿qué genera eso en el marco de un mes como este, agosto y septiembre, donde la mayoría de los comerciantes salen al mercado a buscar dólares y eso genera un disparo inmediato? Mira, la economía dominicana hoy en día está sentada. Mira, Héctor Valera está sentado el mayor nivel de reserva que ha experimentado la historia en los últimos 20 años. 14.000 millones de dólares. 1. 2. Cuando tú comparas el nivel de remesa en la República Dominicana, este semestre supera en 12% el año. O sea, aquí hay los dólares y yo creo... Pero la remesa no es un logro para mí. Bueno, pero lo podemos discutir, pero impacta en la economía dominicana. Claro. Si no fuera por la remesa... No, el año pasado, 10.500 millones de dólares. Ese es el tanque de oxígeno de la economía eso es dominicana. correcto. 10.500 millones, 10.5 del PIB. Y cuando el Banco Central desencaja 81.000 millones de pesos dando vuelta en la economía, eso genera en el marco de una etapa de desaceleración de la economía, que no es un factor negativo, es que el ritmo de crecimiento se ha reducido. Y eso es un hecho. Ahora, si nosotros en el gobierno no damos las explicaciones del lugar, en primer lugar, y en segundo orden, yo soy un tipo crítico, en segundo orden, nosotros no tenemos conciencia de que el tema de la corrupción no nos puede tocar. Porque la razón fundamental que condujo a mucha gente a votar por nosotros en el 20 fue el hastío que tenían sobre las conductas poco decentes de la gente del PLD. Si no hacemos eso, nos vamos a joder. Porque el mismo derecho que tenía la ciudadanía de ir a votar en contra de los otros, porque eran opulentos, arrogantes, altaneros, podría tener frente a nosotros. Y lo digo en un lenguaje, aquí hay una dama. Sí. Pero No, estamos oyendo muchísimas. nosotros no podemos joder por 2 o 3 sinvergüenzas. Eso no es verdad. Óyete, y lo quiero decir aquí, que todo el peso de la ley le caiga a esa gente. Porque no es verdad que en el relato de los adversarios nosotros tenemos que aplaudirlo. Yo no soy igual a José Ramón Peralta. Yo no soy igual a Jan Alain. Yo no soy igual a Donald. Yo no soy igual que Gonzalo. Eso no es verdad. Yo no lo voy a aceptar. Pero todavía no y están quien condenados. no, pero en el partido, el que haga esa vaina nos está echando una batea de excremento. Y yo lo digo con la responsabilidad que me caracteriza, pues yo no tengo problema. Gracias, doctor Guido Gómez Mazara. Siempre es un gusto conversar con usted. Political.